Bueno, muy buenos días. Agradecer en primer lugar la presencia de todos los medios de comunicación a esta convocatoria y también quiero agradecer y presentar a los senadores que hoy me acompañan aquí, al senador Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, y el senador también canario del Partido Popular, Sergio Ramos. Y mandar un cariñoso saludo al senador por Ceuta, David Muñoz, que no puede acompañarnos, pero como si estuviese con nosotros. En segundo lugar, queremos trasladar desde el Senado nuestro máximo apoyo a la ciudad de Ceuta, que desde la pasada noche del lunes ha venido sufriendo una avalancha incesante de marroquíes que sin ningún tipo de contención y limitación han vulnerado nuestro perímetro fronterizo, sobrepasando, valga la redundancia, todos los límites admisibles. Situación a la que no se le conoce precedente en la democracia española y que, lejos de ser un movimiento migratorio al uso, al que de una manera u otra estamos ciertamente acostumbrados los canarios, ceutíes y melillenses, ha pretendido poner en solfa la integridad territorial española en la frontera de Ceuta. Lo que está sucediendo, lo que sucedió y está sucediendo en Ceuta, trasciende la cuestión puramente migratoria. Pero hasta ayer miércoles, el Gobierno de España, en el Congreso de los Diputados, no reconoció que efectivamente era una cuestión que trascendía lo puramente migratorio y que respondía más a una cuestión diplomática, es decir, unas malas o debilitadas relaciones internacionales de nuestro país, en este caso con Marruecos. Una vez que se ha producido este reconocimiento por parte del Gobierno de España, creo que queda claro que esto trasciende a la cuestión migratoria, ya sea en Ceuta, en Melilla o en Canarias. En esta crisis diplomática, eso sí, que está atravesando nuestro país, se está utilizando la cuestión migratoria como arma arrojadiza contra España y contra Europa. Y aquí me quiero detener para dejar un mensaje claro. Nuestro posicionamiento va a ser siempre el del Partido Popular junto al Gobierno de España en su respuesta en esta cuestión internacional, que trasciende nuestras fronteras, porque hay un interés superior y es nuestro país, la integridad territorial y la soberanía nacional española, ya sea en Ceuta, en Melilla o en Canarias. Y ahí el Partido Popular va a estar al lado del Gobierno de España frente a este desafío exterior. Pero dicho lo cual, también quiero decir que, con independencia de que estemos con el Gobierno de España frente a este desafío de un país tercero, evidentemente no quita un ápice de que podamos cuestionar que el Gobierno de España ha trabajado muy mal en lo que a la cuestión migratoria se refiere. Y claro, en esta crisis diplomática se utiliza la cuestión migratoria porque en España durante todo este tiempo no ha existido una política migratoria que tuviese una hoja de ruta para afrontar la llegada masiva que se ha venido produciendo en el último año y medio de inmigrantes de manera irregular a nuestro país. Una política migratoria errática y en muchas ocasiones ausente. ¿Y por qué le digo esto? Mire, durante meses este partido, el Partido Popular, también Coalición Canaria, en esta Cámara precisamente hemos alertado en multitud de ocasiones al Gobierno de España de la necesidad de controlar los flujos migratorios irregulares que estaban llegando a nuestro país y que rompían cualquier patrón normal que se ha venido produciendo en años anteriores. Por ejemplo, una llegada incesante de embarcaciones a las costas canarias. Pero el Gobierno de España ha decidido, en esta materia, hacer absolutamente oídos sordos a todos los partidos políticos que alertábamos de esta situación. Pero, si me apuran, ha intentado tapar también el sol con un dedo, manteniendo a esos inmigrantes que llegaban de manera irregular a nuestro país retenidos, atrapados en Canarias, en Ceuta y en Melilla. Sin duda, lo peor que podía hacer en política migratoria y el peor mensaje que podía mandar en política migratoria. Había demasiada improvisación, demasiado descontrol para que saliese bien. Por ello, hoy queremos anunciar que tanto Coalición Canaria como el Partido Popular vamos a solicitar una comparecencia urgente en esta Cámara de, en primer lugar, la vicepresidenta primera del Gobierno, la señora Carmen Calvo, para que nos explique la coordinación que está existiendo entre los diferentes departamentos ministeriales para hacer frente a las sucesivas crisis migratorias que estamos sufriendo los ceutíes, canarios
y melillenses. También la comparecencia de la ministra de Asuntos Exteriores, la señora González Laya, para que informe sobre el estado actual de las relaciones con Marruecos, sobre esta crisis diplomática y cuáles son los mecanismos que está poniendo en marcha para restablecer las relaciones, para que esto vuelva a recuperar la normalidad cuanto antes, normalidad que nunca debió perderse. En tercer lugar, la comparecencia del ministro del Interior, Grande Marlaska, para que nos dé las explicaciones oportunas de cómo va a custodiar los perímetros fronterizos y, además, en una época que es especialmente complicada y cruda para los flujos migratorios irregulares, como es el verano, especialmente en Canarias, pero también en Ceuta y Melilla, dado los últimos acontecimientos. Y, en último lugar, al ministro de Migraciones, para que también dé luz en torno a los menores extranjeros no acompañados, cómo va a actuar nuestro país y qué pretende hacer con esta cuestión. Sin duda, y voy acabando, hace falta más que nunca sacar adelante y poner en marcha el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Pero es difícil exigirle responsabilidades a Europa cuando nuestro país no está cumpliendo con las responsabilidades que le corresponden. El Gobierno de España no ha cumplido con las exigencias y las responsabilidades que le correspondía en materia migratoria, porque la política migratoria no puede estar improvisada, tiene que haber una hoja de ruta y tampoco puede asentarse sobre la base de una solidaridad hipócrita y malentendida, sino desde una perspectiva global y con el cumplimiento de las obligaciones legales y de nuestros compromisos internacionales. Yo, sin más, ahora le paso la palabra al compañero de Coalición Canaria, Fernando Clavijo. Les agradezco la atención y, a continuación, me pondré a su entera disposición para responder las preguntas que consideren oportuno formular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Sergio, quiero comenzar lanzando un mensaje de apoyo y solidaridad a todos los ciudadanos de Ceuta por lo que están viviendo especialmente en estos últimos días. Y quiero agradecerle también al Partido Popular pues esta iniciativa conjunta que viene a transmitir y a tratar de reflejar la preocupación que esta Cámara lleva teniendo a lo largo del último año por la actuación del Gobierno de España y la nula política migratoria que tiene el presidente del Gobierno de España. Esto nos ha llevado a lo largo de esta legislatura a tener multitud de iniciativas que sistemáticamente han sido rechazadas por parte del Gobierno de España, por parte del Partido Socialista y sus socios, y que ha culminado precisamente con el absoluto desastre que hemos podido ver en los últimos meses, no solo en Canarias, sino también en los últimos días en Ceuta. Hemos demandado en esta Cámara territorial, precisamente, que creo que es el lugar donde se tiene que reivindicar, actuaciones concretas, políticas de solidaridad, que se respeten los derechos humanos. Y a lo largo también de estos últimos meses en la ponencia de migraciones hemos podido observar cómo más de las 30 ONGs que han participado han hecho el mismo diagnóstico: la nula política migratoria, la vulneración de los derechos humanos y la necesidad de reflexionar y buscar acuerdos. Como bien ha dicho la senadora Sofía, evidentemente ante un desafío de un tercer país, España tiene que responder con unidad. Pero esa es la misma unidad que hemos estado reivindicando a lo largo de los últimos años y especialmente el último año en Canarias. Una unidad de respuesta, una coordinación, un órgano al que nos podamos dirigir para poder afrontar un fenómeno que va a continuar a lo largo del tiempo. Estas señales de Marruecos no han sido las de los últimos días. Aproximadamente hace un año, en febrero del 2020, ya Marruecos se apropió de manera unilateral de las aguas del Sáhara y trató de definir la línea marítima, en este caso, de sus aguas territoriales. Se ha realizado multitud de permisividad, por llamarlo de alguna manera, para que pudiesen salir las pateras hacia Canarias. Se ha suspendido el viaje del presidente del Gobierno de España a Marruecos en su momento sin que nadie dijese ningún tipo de explicación. Y el viaje hacia Senegal fue un absoluto fracaso de la diplomacia española, dado que se llegó aquí sin ningún
ningún acuerdo en materia migratoria. Ante todo eso, nosotros lo que queremos es una comparecencia urgente de los 4 ministerios que dijo antes Sofía: el Ministerio de Interior, el de Asuntos Exteriores, el de Inmigración y de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, porque necesitamos respuestas. Necesitamos, por ejemplo, que lo solicitamos en esta Cámara y los partidos que apoyan al Gobierno votaron en contra, la necesidad de que se vuelva a activar la Comisión Delegada de Políticas Migratorias, que fue disuelta en febrero del 2020 en plena crisis migratoria de Canarias. Y cuando lo hemos solicitado aquí, lo que se nos ha dicho es que no es necesario tener una comisión que coordine este tipo de fenómenos o este tipo de actuaciones. ¿A qué vamos a esperar? Esperamos que se reflexione, que con las comparecencias se nos dé respuesta para poder tener todos la tranquilidad de que hay una hoja de ruta, hay un plan, hay unas actuaciones y que podamos, desde luego, responder a este desafío con unidad. Pero la unidad no es un cheque en blanco que tenga que tapar los desastres de este Gobierno. La unidad se consigue y se gana con transparencia, con compromiso y con un plan. Porque se nos pide unidad, ¿para qué? ¿Para qué se nos está pidiendo unidad? Eso es lo que queremos preguntar en esas comparecencias. ¿Para qué quiere el Gobierno de España cierre de filas unidad? ¿Hay un plan? ¿Hay una hoja de ruta? ¿Hay algunas acciones? No lo sabemos. Y lo peor de todo es que no lo saben los españoles, ni los canarios, ni los ceutíes, ni los ciudadanos de Melilla. Por lo tanto, nosotros, insisto, manifestando la preocupación, esperamos que estas comparecencias sean priorizadas por el Gobierno de España, que no queden en el olvido, porque lo que sí está ocurriendo es que se evidencia que la política migratoria y la respuesta a este fenómeno no está en la hoja de ruta ni en las prioridades del Gobierno de España y que todo el despliegue, por otro lado, necesario, insisto, y es lo que nos hubiese gustado tener en Canarias, esa respuesta inmediata del Gobierno de España, de su ejército, que todo eso no sea una campaña más de propaganda y de publicidad de Moncloa, sino que al final detrás de esa actuación vengan los hechos, se reconduzca la situación, busquemos la unidad, el diálogo y sobre todo el poder dar respuestas a unos ciudadanos preocupados, tremendamente preocupados por lo que puede ocurrir. Muchísimas gracias y buenos días.